Marcos 6, 1 al 6. ¿Ya están conmigo ahí? Dice la Biblia: salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? A su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret, la ciudad de Nazaret. Y vino a su tierra, no pierda de vista eso, su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Ahora, esas preguntas no las hacían porque estuvieran asombrados de lo que hacía. Estas son preguntas más bien de incredulidad. Ellos no pueden creer que Jesús sea capaz de esto. Y note, la gente que no puede creer que Jesús sea capaz de esto es su tierra, es su gente. Gente que lo conocía. ¿De dónde tiene estas cosas? Solo faltó que dijeran: ¿acaso no es el que se crió con nosotros? A propósito, lo dice más adelante. Dicen: ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice? No podían creerlo. Es más, no le creían. No entendían cómo él está haciendo eso. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí muchos o ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y no es que no pudo hacer allí ningún milagro porque él no haya tenido el poder de hacerlo, sino porque la gente no creía que él era capaz de hacerlo. Y luego nota el versículo 6. Y estaba, ¿qué dice? Asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ese es el tema de mi mensaje esta mañana. Asombrado de la incredulidad de ellos. Pocas veces, hermano, el Señor estuvo como en esta ocasión, pero le pasó. Asombrado de la incredulidad de ellos. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por dejarnos abrir tu palabra esta mañana y darnos la bendición de congregarnos para aprender de ella. Bendice, Señor, esta gente que esta mañana decidió venir a tu casa. Edifica, Señor, sus vidas, bendice su vida, arraiga, Señor, su fe, su fidelidad. Bendícenos en estos minutos que vamos a ocuparnos de tu palabra. Dirígeme, Señor, con tu Santo Espíritu, y que tu Santo Espíritu pueda dirigir esta congregación también, de manera que si hay que tomar decisiones, las tomemos. Si tú nos hablas, que respondamos. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Siéntense, hermanos. Después de andar en algunas ciudades en la región de Galilea, esto está ahí en sus mapas. Siempre digo, insisto en esto, hermanos, porque comprendemos mejor y estamos mejor ubicados cuando sabemos o tenemos una idea de qué lugares estamos hablando o dónde están los lugares de los que estamos hablando. Había varias ciudades en la región de Galilea, a la orilla del mar de Galilea. Ahí estaba Capernaum, estaba Gadara, estaba esta ciudad de Nazaret y había otras allí alrededor. Y el Señor llegó a su tierra con sus discípulos aquel día. Ahora, esta es una visita de trabajo. Es una visita como llegar a cualquier ciudad. Él había recorrido varias ciudades.
Él había tenido resultado en varias ciudades. Capernaum era el centro de operaciones. Es lo que se ha dicho que era como su cuartel general. Él llegaba, él salía a las aldeas, a los pueblos, a las ciudades, él regresaba a Capernaum. Y esta visita de él a su tierra era una visita como cualquier otra ciudad. No era una visita para recordar los días de su infancia. No era una visita para ir y llegar y preguntar por fulano y sutano y mengano y qué se hicieron y sus hijos y ya crecieron y todavía vive. No, él no llegó a Nazaret de nuevo para traer recuerdos a su mente. No era una visita familiar, aunque ahí estaba su familia. Era su tierra, ahí había crecido, ahí está su familia, pero él había venido esta vez para enseñar y ayudar a la gente. Dice la Biblia que él enseñó, versículo 2, comenzó a enseñar en la sinagoga. Eso es parte de lo que él había venido a hacer. Dice la Biblia que muchos oyéndole se admiraban. Esto es interesante, hermanos, como cuando un niño sale aunque él no había salido tan de niño de su tierra, él había salido ya grande de su tierra. Él se creció ahí. Pero eso es como cuando un niño sale de su pueblo, de su aldea o de su tierra y luego pasa algún tiempo y regresa. Y regresa muy diferente, refleja mucha inteligencia, mucha capacidad, se comunica con todos, llama la atención de la gente y la gente no puede creerlo. Y comienza a hacerse preguntas, pero ¿cómo ha cambiado? ¿Y qué? ¿Y de dónde tiene él esta inteligencia? ¿De dónde él tiene esa capacidad de comunicarse? Y la gente se asombra de eso porque no cree lo que está pasando o no cree que el que ha llegado haga lo que haga. Bueno, Jesús regresó aquel día y él llegó a la sinagoga y comenzó a enseñar, cosa que quizás no había hecho antes de salir de ahí. Él salió después de sus años de juventud, salió de ahí y fue para presentarse y hacer público su presentación y comenzar su ministerio. Y ahora regresa y entra a la sinagoga y comienza a enseñar, cosa que probablemente no había hecho antes. Y ahí está toda la gente asombrada, preguntándose, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos, nunca habíamos visto eso. ¿De dónde tiene eso? No podían creerlo, hermanos. No entendía de dónde él tenía aquella capacidad de comunicación, esa capacidad de enseñar, esa capacidad de hacer algo. Estas eran preguntas de incredulidad, no tanto de asombro. Eran preguntas de escepticismo de la gente. No podemos creer lo que estamos viendo. Esto no puede ser posible. Si nosotros le conocemos, es el hijo del carpintero. Ahora, ese es el gran problema, hermanos. Esta gente no creía que Jesús fuera más allá de ser solamente el hijo del carpintero, el que se crió aquí con nosotros, el hermano de estos 4 muchachos allí, el hermano de estas señoritas. El hijo de María. Conocemos su familia. No tenían la actitud correcta de respeto hacia el Señor. Lo veían como uno más de su comunidad que allí creció. Es cierto, salió, se fue y ahora que regresa, mire lo que hace. ¿Cómo es posible que hace esto? Era una actitud de crítica. Dudaban de lo que veían, dudaban de su poder, de su enseñanza. Dudaban de su autoridad. No puede ser, lo conocemos, lo vimos crecer. Dice la Biblia que estaban escandalizados de él. Era un asombro de ellos también, pero por su incredulidad. Y luego dice el versículo que él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cómo es posible?
Ellos estaban asombrados de lo que él hacía, pero no porque lo creían, sino porque lo dudaban. Por esa razón él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ahora, esta idea de asombro, la mayoría entiende esta idea de estar asombrado. La definición que el diccionario da para asombro es un estado de susto, de sorpresa, de admiración, algo así como que no lo puedo creer. Pablo usó la palabra maravillado, recuerda cuando él escribe a los Gálatas, y ve que tan pronto ellos han dejado su fe, han puesto por un lado lo que habían creído y se han vuelto a lo mismo de antes. Pablo dice, no lo puedo creer, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado ustedes de eso. Ahora Jesús está asombrado viendo la actitud de la gente, viendo la falta de respeto, la falta de reconocimiento de su autoridad, la duda de su poder, la duda de su sabiduría para hacer lo que él hacía. Él estaba asombrado. Imagínese usted como quiera esa reacción de asombro en el rostro del Señor Jesús. Ahora, no es que en sí, hermanos, al Señor le asombrara siempre la incredulidad de la gente. No, eso era, para él era normal ver gente incrédula. No es que él, cada lugar que llegaba y hay 6, 8, 10 o la mitad del pueblo que no creen lo que él está diciendo, no es que en cada lugar él se asombraba. No es que llegaba a una ciudad y la gente lo rechazaba y luego estaba asombrado. No, él no se asombraba de eso. Él conocía al hombre, él conocía a la gente, él esperaba eso de alguna forma en algunos lugares, pero en este lugar, hermanos, en este lugar en particular, él no esperaba eso. De esta gente, y ojo con eso, porque por ahí va mi mensaje, hermanos. De esta gente en particular, él no esperaba esa incredulidad. Él no esperaba esa reacción. Se lo voy a decir de una vez. Hay cosas, actitudes y reacciones de los inconversos que al Señor no le asombran para nada. Pero hay actitudes, reacciones y comportamientos de esta gente que le asombran al Señor. ¿Sí me explico? No es que el Señor vivía asombrado de la incredulidad de la gente. Él sabía que muchos no creían en Él y no se asombraba de eso. Él sabía incluso que muchos se burlaban cuando le oían hablar. Cuando decía ciertas cosas, el Señor dice que se burlaban de Él. Aquella vez cuando llegó a la casa donde una niña había muerto y sacó a todos y le dijo, ella no está muerta, solamente duerme. Dice que varios se burlaban de Él. Y no dice que el Señor haya reaccionado de alguna manera. A Él no le asombró esa incredulidad, no le asombró la burla de esta gente. Los gadarenos incluso dice la Biblia que lo echaron de sus contornos. Le dijeron que se fuera de sus alrededores. Y Él no se asombró por eso. No se maravilló, no estuvo, ¿cómo es posible? Me están echando. Yo soy el Hijo de Dios, soy el Salvador, soy el Mesías, me están echando. No se asombró de eso. Eran los gadarenos, era gente que no le conocía, era gente que apenas acaba de saber de Él. No, la incredulidad, hermano, no siempre le causaba asombro al Señor. Los incrédulos no siempre le sorprendieron al Señor. No siempre le sorprendieron. No le asombró la incredulidad de Corazín y de Betsaida. Él dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que aquí se están haciendo, tiempos hace que se hubieran arrepentido. No le sorprendió eso, lo lamentó por su incredulidad. Él dijo, ay de ti. Pero no se sorprendió de la incredulidad de ellos. Pero sí le asombraba, hermanos, la incredulidad y el rechazo de gente que supuestamente le conocía. Gente entre la cual él había vivido.
gente entre la cual Él había mostrado su carácter, su conducta, el tipo de hombre que era, su educación, su relación con los demás. Él había vivido entre ellos. Eso le sorprendió, eso le asombró. Al Señor no le asombraba la incredulidad ni la indiferencia de los inconversos, de la gente que está allá afuera, de gente que no le conoce. Hermanos, al Señor no le asombra esa actitud. Al Señor no le asombra que alguien pase y vea la iglesia y ve que estamos en culto y sigue de largo. A Él no le importa eso, no le afecta, no le asombra eso. Pero a Él le asombra que hijos, mire, al Señor no le asombra que el mercado esté lleno de mujeres y de hombres comprando ahorita, o que las piscinas estén llenas, o los campos de fútbol, o los supermercados estén llenos. A Él no le asombra eso. Es el mundo, son inconversos, no le conoce. Pero el Señor se queda tan asombrado cuando ve hermanas en el mercado a las 9:30 comprando, o hijos suyos en el campo de fútbol, o paseando en las piscinas o en los supermercados, cuando Él sabe, es mi día, es la hora de estar en la casa de Dios, deberían de estar congregados. ¿Qué anda haciendo aquí? Es como que usted y yo nos encontráramos ahora mismo en Walmart, ¿verdad? ¿Cierto o no? Las 11 de la mañana, hora de la predicación, y vamos en un pasillo de Walmart y llegamos y nos vemos, hermano, ¿y usted? ¿Y qué anda haciendo aquí? ¿Y usted qué anda haciendo aquí? Es hora del culto. ¿Y qué andamos haciendo aquí? Nos asombramos. O dos creyentes que se juntan en una discoteca. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí también? Asombrados. Pero se encuentran dos inconversos y es tan normal. Ahí se choca la gente y ¿qué? Son inconversos. No van a una iglesia, no tienen compromiso, no conocen al Señor, no son salvos. No entienden la gracia de Dios, no entienden el amor de Dios, no han sido objetos de la gracia de Dios. Nadie se asombra de eso. Pero ver gente que conoce al Señor haciendo cosas que no debe, o reaccionando como no debe reaccionar con el mismo Señor, hermanos, Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos, porque era gente que le conocía a Él. Le asombra la incredulidad de gente que le conoce. Hay cosas, hermanos, que este mundo hace. Hay cosas que el mundo en el tiempo del Señor Jesucristo hacía. Hay gente que tenía reacciones de rechazo, de irrespeto, de burla hacia el Señor, de irreverencia. Les importa la sinagoga. Pueden reunirse si quieren, pero él sabía eso. Y eso no le asombraba a Él para nada. No le asombraba la desobediencia, ni el rechazo de gente que no le conoce. Mire, pues qué lástima que no hacen lo que Él manda. Pero a sus discípulos en una ocasión Él les dijo: me llamáis Señor, Señor. ¿Y qué dijo? Y no hacéis lo que yo digo. Eso me asombra, que gente allá que no me conoce, incrédulos, inconversos en el mundo, me digan Señor, me digan Dios, y luego hagan todo lo contrario. Pues no me asombra, son inconversos. Pero ustedes que me conocen, que son mis hijos, que yo he salvado, que me llaman Señor, Señor, y luego no me obedecen, eso me asombra. Eso es lo que el Señor estaba haciendo. Le asombra que gente que le conoce no le obedezca. Eso le confunde a Él, hermanos. A su pueblo allá en Malaquías le dijo: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si me llaman padre, ¿dónde está mi honra? Al Señor sí le asombra, hermanos, que gente que dice conocerle, gente que frecuenta una iglesia, gente que dice ser salva, que dice ser hijo de Dios, que dice servirle al Señor, y luego no le obedece, luego hace cosas que no debe, luego hay cosas que le salen sobrando de la casa de Dios o de Dios mismo. Bueno, el Señor está asombrado de eso. Es como decirle a alguien que le ama, que le amamos, y luego estamos comportándonos de una forma
totalmente diferente, eso va a causar asombro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Sí, pues yo soy Padre, dice el Señor. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Sí, pues yo soy Padre. ¿Dónde está mi temor? Bueno, no le asombra que inconversos no le teman. Eso no le asombra al Señor. A usted, y mire, hermanos, a usted y a mí no nos asombra ver aquí a la tienda gente empinándose las botellas. A mí no me asombra. Son inconversos. Pero a mí me daría ataque, hermano. Y yo no sé qué haría si un día salgo y veo a hermano Daniel. Yo no lo quiero, hermano. Esto no lo tome en serio, hermano. No lo tome en serio. Pero imagínense un día yo salgo en la iglesia, hermano Daniel está ahí en la cosa esa de la baranda, con una botella en la mano y con sus amigos ahí. Hermano, a mí me va a dar patatucha ahí en la puerta. Pero eso nunca me ha pasado cuando yo salí y veo 2, 3 ahí chupando. Es normal, pero de gente que yo no esperaría que eso ocurra, hermanos, eso me va a asombrar grandemente. Sí, pues, dice el Señor, yo soy Padre, ¿dónde está mi temor? No le asombra inconversos que no le temen, no le asombra la infidelidad de incrédulos. Mano, que un incrédulo tenga de vez en cuando la necesidad de ir a una iglesia y se aparece cada mes por aquí de repente y dice, hoy quise venir a la iglesia porque sentía necesidad, qué bueno que está con nosotros, y se va y se despide, a los 2 meses aparece otra vez por aquí y dice, otra vez yo quise ver. Eso no le asombra, ni a mí me asombra. Pero ver creyentes, hermano, ver cristianos que le sirven a Dios, a los que no les importa un culto. O no importa, ya fui en la mañana, no voy en la noche, tengo excusas, tengo pretextos, tengo lo que sea. Eso asombra. Gente que conoce la gracia de Dios, que disfruta las bendiciones de Dios, el amor de Dios, que hace público que Dios me bendice, que Dios es bueno. Y luego no estás en los cultos. ¿No eran 10, dijo el Señor? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Hermano, no le asombra que el mundo no le sirva. A propósito, el Señor no espera que el mundo le sirva, hermanos. El Señor no está esperando que el mundo le sirva. Pero Pablo escribió a creyentes y le dijo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿A quién le escribió eso Pablo? A creyentes, hermano. Esa carta no está dirigida a incrédulos, a inconversos. Ellos ni entienden, ni les importa, ni tienen deseo de servir a Dios. Ellos no saben ni cómo servir a Dios. Al Señor no le asombra que el mundo no le sirva. Pero ver creyentes que no les sirven, hermanos, que saben que pueden dar testimonio de las bendiciones de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, se quedan afuera de servirle a Dios, siguen cómodos sin servirle al Señor. Eso le asombra a Él. Y si yo no puedo entender cómo hablas, cómo te llenas la boca hablando de mi gracia, de mi amor, de mis bendiciones, de mis cuidados, de lo que yo hago, y luego no me sirves. Dice el escritor de Hebreos que seamos agradecidos con Dios y tengamos gratitud con Él, y mediante ella, dice el escritor, ¿se recuerda que dice? Y mediante ella sirvamos al Señor. Bueno, el Señor no está esperando que inconversos anden tocando la puerta. ¿Qué van a andar haciendo? ¿Qué puede llegar a ser un inconverso a la puerta de otro inconverso? Eso es como lo que llega a ser un testigo de Jehová a la puerta suya o a la puerta mía. ¿Qué llegan a hacer? Nada. Nada, hermano. Y le digo nada porque yo lo he comprobado. En una ocasión yo quise quedarme escuchando a un testigo de Jehová como que yo era inconverso, impío, pecador, lo que quiera. No conozco este libro, no sé cuál es el primer libro de la Biblia, no sé cuál es no sé nada de la Biblia. Y un día llegó un testigo de Jehová, 2 testigos de Jehová, y yo me hice el menso, ¿no? Porque no soy menso.
Pero me hice el menso y comenzó a preguntarme y comencé a responderle como que yo era cualquier persona. Y me quedé escuchando, le guardo todo el tiempo que sea, yo tenía tiempo para hacerlo. Y abrió la Biblia y me habló de un lado para otro, para allá y para acá y todo. Nada más para llegarme a ofrecer su atalaya. Yo esperaba que me dijera en algún momento, si usted muriera, ¿dónde iría? ¿No le interesaría conocer a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Qué van a hacer si son inconversos? Si ni ellos creen en eso, ni creen en el infierno, ni creen en la condenación eterna, ¿qué van a hacer? Bueno, a Dios no le sorprende, al Señor no le sorprende que incrédulos no le sirvan, pero Él le sorprende como hijos suyos. A Él le asombra como hijos suyos que también hablamos del Señor, que también lo exaltamos de sus bendiciones y reconocemos. Hermano, yo no entiendo cómo gente que reconoce que Dios ha sido bueno con ellos y que les está bendiciendo, no se levantan para servir al Señor todavía. Yo no entiendo eso, hermano. Si Dios te está bendiciendo, Dios ha sido bueno, ¿qué esperas? Le asombra que gente que le conoce no le crea, que gente que le conoce no le obedezca, no le tema, no le sirva, que sea indiferente, que vive en pecado. Eso le asombra al Señor, porque le conocemos. El Señor dice: no lo puedo creer. Estoy en mi tierra, gente que me conoce, gente con la que viví, gente que me vio crecer. Y mire, pero ni en Capernaum, pero ni en otros lugares, en otros pueblos. Miren mi tierra. Les he bendecido, dice el Señor, cuando ve todo ese tipo de cosas. Les he bendecido, les he respondido oraciones. Me conocen, les he ayudado, les estoy bendiciendo. Y no me creen. Y no me quieren obedecer. No me respetan. Llamo y no me responden. Estoy asombrado. No lo puedo creer. Recuerda que dijo del pueblo de Israel, Dios hablando con Moisés, dijo: ¿hasta cuándo no me creerán? Dice: con todas las señales que he hecho en medio de ellos, dice Dios, ¿hasta cuándo no me creerán? Es increíble ese pueblo que tanto ha visto la mano de Dios, tanto Dios le ha bendecido, tanto ha visto el poder de Dios, tanto ha sido cuidado por Dios. Dice Dios: ¿hasta cuándo no me creerán? Está bien que no me crea la gente entre las que no he hecho nada. Está bien que no me crean entre las gentes que nunca han visto mi poder, las gentes que nunca han recibido una bendición de parte mía, la gente que nunca ha gozado mi comunión, mis respuestas a sus oraciones y mi poder. Está bien que esa gente no me crea, pero este pueblo, dice Dios, ¿hasta cuándo no me creerán? Hermanos, ¿cuántas vidas causan asombro al Señor por su actitud, por sus decisiones, porque no reacciona? Ay, el Señor debe a veces: ¿qué estás decidiendo? ¿Qué estás decidiendo? Me conoces, conoces mi palabra, me oras, te quiero dirigir, te quiero bendecir. ¿Qué decisiones estás tomando? Qué asombro el del Señor. O esas actitudes de indiferencia, de ¿y qué? No me importa. Y el Señor dice: te he bendecido,
te he cuidado, te he respondido oraciones. No lo puedo creer. Aunque conocen al Señor, hermanos, viven como que no le conocieran. Hacen como que no le conocieran. Deciden como que no le conocieran. El Señor estaba asombrado de esa actitud. La ingratitud le asombra al Señor. No son 10 los que fueron limpiados. ¿Sabe qué esperaba el Señor aquel día, hermanos? Que los 10 regresaran. Y si es posible que los 10 vinieran hasta con más gente detrás de ellos. Al preguntarles ¿y qué les pasó? ¿Y cómo fueron sanos? Y ellos dando testimonio, Jesús nos mandó al sacerdote, Él nos sanó, por su poder hemos sido sanados, por su gracia estamos bien ahora. ¿Quién? Jesús. ¿Y dónde está Él? Allá, vengan. Hermanos, es muy probable que el Señor hasta esperaba más de 10, por 10 que habían dado testimonio de lo que Él había hecho. Y regresa solo uno. Solo uno. Y los otros 10, cuando se vieron ya bien bonitos y bien sanitos y bien limpios, cada quien agarró por sus rumbos y ocupó de sus cosas. Ya no tuvo tiempo, hermanos, esa es la verdad. Ya no tuvieron tiempo para regresar y postrarse ante el Señor y decirle gracias. Qué lástima cuánta gente Dios ha bendecido y ya no tiene tiempo de regresar y postrarse ante el Señor. Aquellos 10 leprosos, el Señor esperaba eso y dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Qué se hicieron? Y note que dice el Señor, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Él esperaba ver por lo menos, si no van a traer más consigo, por lo menos que los 10 regresen. Hermanos, es muy probable que el Señor nos esté esperando que le demos gracia, pero debemos hacerlo. Dice la Biblia que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. El Señor nos ama, hermano. Él no va a dejar de ser Dios, ni se va a desanimar, ni se va a frustrar, ni nada, ni va a abandonar su iglesia solo porque algunos no sean agradecidos con el Señor. Él no va a hacer eso. Pero deberíamos ser agradecidos con el Señor, ¿no le parece? Pero hay otra forma de asombrar o de sorprender o de maravillar al Señor, hermano. Yo esperaría que esa fuera la forma. Como aquella mujer cananeo, recuerda, con su persistencia en tener el favor de Dios, aún en contra de todas las desventajas que tenía, el silencio del mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia que la mujer le clamaba y el Señor no le respondió palabra. Imagínense ella clamándole al Mesías y rogándole por su hija. Y dice la Biblia, literalmente dice la Biblia, que el Señor no le respondió palabra. Hermano, ¿quién no se frustra ante una situación como esa? ¿Quién no se hubiera resentido? ¿Quién no hubiera insultado y dicho cosas que no debía al Señor? Mire, gente lo ha hecho ahí. Cuando ha venido pidiendo dinero, yo le digo, no, mire, dinero no hay. Si se queda en el culto, probablemente después alguien le puede dar una ofrenda, pero dinero no damos en esta iglesia. Hermano, hasta el infierno me mandó un hombre ahí una vez, allí en el atrio, porque le dije que no le dábamos dinero. Dijo, qué pastor, usted al infierno se va a ir, y dio la vuelta y se fue. Me dieron ganas de contestarle muchas cosas, hermano. Me acordé que era cristiano y que era el pastor de la iglesia, porque le dije que no había dinero. Aquí hay una mujer suplicándole al Señor, rogándole por su hija, y el Señor dice, no puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y luego hay una parte donde dice, no le respondió palabra, y ella siguió insistente. Digo, sí, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo, oh mujer, grande es tu fe. Qué fe la que tienes. ¿Cómo no te diste la vuelta y te fuiste? ¿Cómo no te ofendiste? ¿Cómo no me dijiste cosas y te largaste porque no quise ayudarte?
El Señor voltea a ver al amo y dice: oh mujer, grande es tu fe. ¡Qué fe! O la fe de aquel centurión que tuvo tanta confianza en que el Señor tan solo dijera la palabra desde lejos. Cuando el Señor le dijo: yo iré y le sanaré, él dijo: no soy digno, Señor, de que entre bajo mi techo. Digo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El Señor mismo. ¿Dónde? ¿Qué dijiste? Dije que solamente digas la palabra y yo creo que mi siervo va a sanar. ¿En serio? Al oírlo Jesús, dice la Biblia, hermanos, maravillado, se maravilló, le sorprendió que un centurión, alguien que ni siquiera es judío, alguien que ni era del pueblo de Dios, dice la Biblia, el Señor se maravilló y dijo a los que le seguían, se volvió y dijo a todo ese montón de judíos y probablemente discípulos que andaban detrás de él, dice la Biblia literalmente, dijo a los que le seguían. Él casi que se paró ahí, dejó al centurión y casi que se paró y dijo a la gente: ¿oyeron lo que este dijo? ¿Sí oyeron lo que este dijo? Sí, no lo oyeron. A ver, díselos otra vez. Díselos otra vez. Sí, Señor, yo dije que solamente digas la palabra y que creo que mi siervo va a sanar. Sí, hoy sí lo oyeron lo que dijo. Y les dijo después, hermano: de cierto os digo que ni aún en Israel, que es mi pueblo, que es mi gente, que es la gente que me conoce, que es la gente que tiene las escrituras y las profecías de mí, que van a la sinagoga, que están metidos en la sinagoga, que conocen la historia. Ni aún entre ellos, dice el Señor, he hallado tanta fe. Es increíble. Hermano, el Señor pudiera estar diciendo lo mismo en nosotros hoy mismo. No que está sobrado de nuestra fe, sino que, mire, pero ni en la iglesia, hermanos, hay gente allá afuera incrédula que cree más la Biblia que algunos de los que estamos aquí, aunque no lo crea, hermano. Y hay gente, uno se topa allá con gente que conoce más la Biblia que algunos que están aquí. Le agarran la Biblia y se la citan. Y hay gente, hay incrédulos que nos dan testimonio de lo que Dios ha hecho con ellos, de la fe que tienen en el Señor. A mí me da pena cuando encuentro gente que dice: mire, yo le pido a Dios todos los días. Yo sé que le piden a su manera, pero le piden. Y hermanos, aquí hay creyentes que están corriendo cada día de tal manera que no tienen tiempo de doblar su rodilla y hablar con el Señor. No, honestamente, hermanos, aquí hay gente que no sabe qué es doblar su rodilla en su casa, desde el más pequeño hasta el más grande, ni saben. Algunos ni me están poniendo atención, vacilando están. Imagínense, el Señor estaba tan asombrado aquel día. Ni en el pueblo que ha sido el objeto del amor de Dios, ni en el pueblo que ha sido objeto de sus bendiciones, de su poder que tanto Dios había hecho por ellos, ha hallado tanta fe. Él dice: es increíble. Ni aún en Israel, que conocen todo, que han visto tanto su poder y su gracia, que ha recibido tanto de Dios, que ha sido tan bendecido, dice: ni en ellos se ha hallado tanta fe. El Señor se quedó asombrado con aquella mujer y ya quisiera ir terminando, hermanos, pero bueno, que vino a él trayendo un frasco de alabastro con perfume, recuerda, llorando, regando sus pies con sus lágrimas, enjugándolos con sus cabellos. ¿Se imagina algunas de ustedes enjugando los pies
del Señor con sus cabellos, no, hombre, si tanto que se lo cuidan y que tinte por aquí, que esto por allá, y van a lastimar su cabello enjugando los pies ¿se imagina ustedes con ese cabello tan lindo, tan precioso, tan canchi que tienen, enjugar los pies del Señor? No, me voy a maltratar mi cabello, no solo tanto me lo cuido. Y aquella mujer, hermanos, enjugando los pies del Señor con sus lágrimas, dice, enjugándolos con su cabello, dice la Biblia, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y como siempre, ahí estaba Simón el fariseo, donde el Señor estaba, la casa donde él estaba. Y él murmuró de lo que hacía aquella mujer, y el Señor, él dijo, si el Señor supiera quién es esta mujer que está haciendo eso, ¿para qué abrió su boca, hermano? Mejor solo lo hubiera, no recuerdo, no quiero decir eso, si solo lo pensó, lo murmuró, se lo dejó oír al Señor. Si supiera el Señor quién es esta mujer. Y el Señor dijo, ¿ves esta mujer? Con la calma que caracterizaba de repente al Señor, hermano. Él dijo, ¿ves esta mujer? ¿Ves lo que hace? ¿Ves cómo ha estimado o no ha estimado el precio de lo que derramó? ¿Ves cómo no le ha importado lo que se piense o se diga de ella mientras unge mis pies, mientras la ven haciendo lo que está haciendo? ¿Ves cómo no le ha preocupado eso? ¿Ves esta mujer?, dijo el Señor. Y luego dijo a Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Entré a tu casa y no me diste beso. Entré en tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta, de quien estás murmurando, a quien estás criticando, esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Sabe qué hacía la diferencia, hermanos? El amor. El amor. Él dijo, Simón, medio le contó una historia. Y él dijo, 2 hombres fueron perdonados, a uno una gran deuda y a otro menos. ¿Quién crees que ama más? Y él dijo, al que se le perdonó más. Y el Señor dijo, eso es cierto. Hermanos, ¿acaso el Señor nos ha perdonado poquito a nosotros? Qué pena que el Señor se tenga que asombrar de la incredulidad de aquellos a los que tanto ha bendecido. Que se tenga que asombrar de la falta de fe, de la falta de fidelidad o de la indiferencia de aquellos que tanto ha bendecido. De la ingratitud y falta de agradecimiento de aquellos a quienes les ha respondido oraciones un día. De la indiferencia de aquellos que en algún momento le clamaron con tanta insistencia porque tenían una necesidad, tenían un problema. El Señor debe estar muchas veces muy asombrado con muchos de nosotros, hermano. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Tanto te he bendecido. He respondido tus oraciones. Me conoces. Has visto mi amor. Has visto mi poder. Puedes dar testimonio de ello. Estoy asombrado. ¿Cómo es que no te levantas? ¿Cómo es que no te decides? ¿Cómo es que todavía te sientas a pensarlo? Porque, hermano, ¿cuánto creyente hay así? Lo voy a pensar. Deme tiempo para decidirlo. ¿Quién de nosotros sería capaz de decirle al Señor, viniendo al Señor, mira, traigo todas estas bendiciones para ti? Señor, déjame pensarlo. Si te las recibo. ¿Me das tiempo para ver si te las recibo? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso?
No, hermano, queremos más y más bendiciones. Pero cuando se trata de decidir por el Señor, lo vamos a pensar. Deme tiempo para decidirlo, para dar gracias, para creer, para servirle, para serle fiel. Hermano, el Señor pudiera estar esta mañana bastante asombrado. No lo puedo creer. Es increíble. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos ha llamado, nos ha invitado a venir a Él? Y cierto, gente viene al altar y Él ve ahí gente sentada, a quien bendijo esta semana, a quien Dios hizo más de algo esta semana. Y no te mueves, quedas ahí. El Señor está viendo. No lo puedo creer. No te vas a levantar, no vas a ir al altar, no vas a dar gracias. ¿No estás agradecido por lo que he hecho? Ahí te vas a quedar, no vas a tomar decisiones en tu vida para conmigo. Ahí te vas a quedar. Y de repente, hermano, gente que Dios no ha bendecido está aquí postrada en este altar. Gente que todavía está clamando por una respuesta. Y a los que ya se las dio, y el Señor dice, ve uno y ve a otro. Y si a este no le he contestado todavía, ese está metido en grandes problemas ahorita, y este ya le contesté, ya está. No lo puedo creer. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Padre, gracias esta mañana